Cuadros de frecuencias con Megastat. Para la construcción de cuadros estadísticos con el complemento estadístico Megastat, debemos tener en cuenta que el complemento distingue dos tipos de variables. La variable cuantitativa, que por naturaleza son valores numéricos, como por ejemplo el sueldo de los trabajadores, y la variable cualitativa, aquella que expresa cualidades o categorías de una variable, como por ejemplo el color de ojos. Comenzaremos la construcción de cuadros estadísticos para la variable de tipo cuantitativa. Ejemplo número 1. Utilizando la base número 1, elabora lo siguiente. Primero, cuadros de frecuencias unidimensionales para la variable cuantitativa sueldo, utilizando la regla de Sturges. Y segundo, cuadros de frecuencia unidimensionales para la variable cuantitativa edad, pero en este caso utilizando los siguientes intervalos. Podemos ver que la base de datos número 1 está conformado por una muestra de 39 empleados, de las cuales se está considerando varias categorías como cargo, asignación familiar, sueldo, horas extras, etc. En este caso vamos a trabajar con la variable cuantitativa sueldo, utilizando la regla de Sturges. Para ello, observamos que en la regla de Sturges tenemos que obtener el número de intervalos. Este valor va a ser igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n. N es el tamaño de muestra o el número total de empleados. Es igual a 39. Dando un total de 6.286. Aproximamos este valor debido a que el número de intervalos es un valor discreto. Entonces lo aproximamos a 6. Seguidamente necesito conocer la amplitud interválica, que es igual al rango sobre el número de intervalos. El rango va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Y cómo obtengo ese rango? Voy a complementos, Megastat, estadísticos descriptivos, desactivo la primera opción que corresponde al promedio, pues no lo necesito. También desactivo la segunda opción que corresponde a la varianza y la desviación estándar, y solo dejo activo el valor máximo, el mínimo y el rango, que es el valor que estoy buscando. Selecciono toda la columna de la variable sueldo. Pulso OK. La ventana de mis resultados me especifica que en la variable sueldo el número de datos considerados fue 39, el valor mínimo 800, el valor máximo 2700. El rango es la resta entre el valor máximo 2700 menos 800, un total de 1900. Este valor lo voy a utilizar para poder hallar mi amplitud interválica. Por lo tanto digo que mi rango es igual a 1900 sobre 6, dando un total igual a 316.67 con 2 decimales. Originalmente los valores de la variable sueldo se encuentran con valores enteros. Dicho de este modo, voy a aproximar mi amplitud interválica a un valor entero más próximo. Por lo tanto, aproximo 316.67 a 317. Por lo tanto, ahora yo puedo construir mi cuadro de distribución de frecuencias para la variable sueldo utilizando intervalos. Voy a complementos, Megastat, distribución de frecuencias. En este caso el submenú del Megastat me presenta distribución de frecuencias para la variable cuantitativa y para la variable cualitativa. El sueldo es una variable cuantitativa, por lo tanto selecciono la primera opción.
Selecciono el rango de la variable sueldo. Luego especifico la amplitud interválica, que según regla de Sturges obtuve también el número de intervalos y la amplitud interválica resultó 317. El segundo valor que voy a especificar es el valor mínimo del primer intervalo, que en este caso es igual a 800. Voy a desactivar los gráficos porque solamente quiero obtener el cuadro de distribución de frecuencias. Pulso OK. Amplío mi celda para poder observar los valores y como puedo notar, ahora tengo los intervalos de frecuencia para la variable sueldo. Hay 13 personas que tienen un sueldo o 13 empleados que tienen un sueldo entre 800 a menos de 1117. Debemos tener en cuenta que el complemento estadístico Megastat elabora cuadros de frecuencia cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Es decir, si una persona que gane 1117 no estaría considerado en el primer intervalo, debido a que es abierto por la derecha. La persona o empleado que gane 1117 sería considerado recién en el segundo intervalo, porque el segundo intervalo empieza con el valor 1117. Debemos tener en cuenta también que el último intervalo es cerrado por la izquierda y cerrado por la derecha. Observamos también que la sumatoria de las frecuencias absolutas es igual a 39. Podemos ver también la frecuencia relativa porcentual, las frecuencias acumuladas, tanto frecuencia absoluta acumulada como las frecuencias relativas acumuladas porcentuales. De esta manera pudimos obtener el cuadro de frecuencias para la variable sueldo utilizando la regla de Sturges. Segundo ejercicio. Vamos a hallar los cuadros de frecuencias unidimensionales para la variable cuantitativa edad, pero en este caso utilizando los siguientes intervalos. Ya tenemos intervalos preestablecidos. Vamos a distribuir la variable edad en estos intervalos ya establecidos. Para yo poder establecer o distribuir la variable edad en estos intervalos ya establecidos, lo que voy a considerar es digitar en una columna los valores 26 es el valor mínimo o el límite inferior del primer intervalo, el límite inferior del segundo intervalo, el límite inferior del tercer intervalo con su límite superior del tercer intervalo, es decir, 26, 36, 46 y 56. Seguidamente vamos a ir a complementos, Megastat, distribución de frecuencia para la variable de tipo cuantitativa. Voy a pulsar Clear porque voy a generar un nuevo resultado. Selecciono la variable edad. Seguidamente activo la segunda opción y me dice que debo especificar los valores que van a contener los intervalos ya establecidos. Por lo tanto, voy a seleccionar solo los valores. No selecciono edad porque la edad es una etiqueta. Tengamos cuidado con ello. Luego de seleccionados los valores, desactivo el gráfico de histograma y pulso OK. Finalmente podemos obtener la distribución de frecuencias para la variable edad cuando tengo intervalos ya establecidos.